Los números fraccionarios son uno de los conceptos con los que los estudiantes tienen más problemas. Mm, No es fácil para ellos y uno puede notarlo en estudiantes incluso de grados avanzados que no han logrado su pleno dominio y su plena comprensión. En este video y en los próximos que vamos a ver, vamos a tratar de aclarar algunas cuestiones relativas a los números fraccionarios y ojalá que sea para ustedes una explicación que deje en claro muchos de, de las cosas que de pronto todavía están sin entenderse a la hora de hablar de estos números. Entonces vamos a empezar por el principio. Bueno, el principio es el origen de los números fraccionarios y para eso pues tenemos acá nosotros estas distintas líneas que hemos dibujado para que ustedes puedan comprender ese concepto. Entonces, digamos que esto sea una longitud, yo quiero medir esta longitud y tengo mi unidad de medida. Mi unidad de medida es esta. Esta unidad equivale por supuesto a 1. Y pues es la unidad de medida y voy a medir, entonces con mi unidad de medida voy a medir esta longitud. Entonces aquí tengo yo que con mi unidad de medida me da hasta acá. Entonces llevo una y puedo agregar otra. Entonces vemos que la longitud de esta línea es igual a 2. Es decir, mi unidad de medida, que es acá, esto equivale a 1, entonces se repite dos veces. Por lo tanto, aquí la medida es igual a 2. Ahí yo no tengo ningún tipo de problema. Si voy a medir esta que está aquí, otra vez con la unidad de medida, voy a dar cuenta que la unidad de medida cabe una vez en esta longitud. Por lo tanto, la podemos representar con el número 1. Y hasta ahí nosotros estamos hablando de números enteros, no hemos llegado a los números fraccionarios. Pero atención a este paso porque a partir de este paso la situación cambia. Si yo tengo mi unidad de medida y voy a medir ahora esta longitud y hago esto, entonces ¿qué ocurre? Ocurre que mi unidad de medida es mayor y esto que yo quiero medir es menor. Entonces, ¿cómo hago yo para medir? Si esto es 1, ¿cómo hago yo para medir este espacio que es menor que 1? Entonces, ya ahí no me sirve la unidad de medida. Tengo que usar algo más pequeño que la unidad de medida. Entonces, ¿qué podría hacer yo ahí para poder medir esta longitud? Entonces, ese problema o intentar resolver ese problema es lo que nos va a llevar a la comprensión de los números fraccionarios. Lo que yo podría hacer entonces sería coger la unidad de medida y partirla en partes iguales hasta encontrar una partecita que case o que coincida exactamente con esta partecita que está aquí. Y lo mismo podríamos hacer con este pedazo que es todavía más pequeño y con este pedazo que es todavía más pequeño y con este pedazo que es todavía más pequeño. Entonces vamos a ver cómo sería la situación en este caso. Si yo cojo mi unidad de medida y la divido en dos partes iguales, aquí por ejemplo está dividida en dos partes iguales, ustedes se van a dar cuenta entonces que exactamente coincide, al dividirla en dos partes, una de esas partes coincide con la longitud buscada. Entonces, si dividimos esas partes me van a quedar partes como esta, partes más pequeñas que la unidad. Y como ustedes se pueden dar cuenta ahí, entonces ya me cabe o casa sin ningún problema. Entonces viene el problema de cómo le vamos a llamar a esta partecita. Esta partecita ya no la podemos llamar 1, ni 2, ni 3, porque es mucho más pequeña que 1. Entonces, las personas que se inventaron los números fraccionarios dijeron, bueno, esto no podemos llamarlo 1 ni 2, tenemos que darle un nombre. Como cogimos la unidad y la dividimos en dos partes iguales, resulta entonces que esta partecita es la mitad, ¿sí? Y por eso entonces a esta parte, esta partecita más pequeña que la unidad,
le dieron el nombre de medio. Vamos a escribirlo en esta partecita. Medio. Cuando cogieron entonces esta partecita para medir esta más pequeña, se dieron cuenta que efectivamente tampoco cabía, porque esta partecita era más pequeña incluso que un medio. Así que decidieron coger nuevamente la unidad y partirla a ver qué partecita casaba. La partieron en este caso en 3 partes. Se dieron cuenta que efectivamente esta longitud casaba una de esas 3 partes, que es esta parte que tengo acá. La midieron y se dieron cuenta que casaban. Entonces a esta partecita ya no la podían llamar medio porque ya habían llamado medio a otra. Entonces tampoco le podían decir que era 3 porque esto es mucho menor que 3. Así que se preguntaron de qué otra manera podían llamarlo y el nombre que le dieron fue tercio. Y así sucesivamente con el resto de las cantidades. Tomaron la unidad, la dividieron en varias partes iguales hasta encontrar la partecita que casaba. En este caso partieron la unidad en 4 partes iguales, 1, 2, 3, 4. Y una de esas partecitas resultantes casaba exactamente en esta partecita de acá. Y esa sería la medida. Y ya entonces no se llamaba tercio porque es mucho más pequeña que el tercio. Esa se va a llamar cuarto. Y así sucesivamente. Así que ustedes podrán inferir que aquí se dividió la unidad en 5 partes. Y una de esas partecitas coincidió acá. Así que de esa manera tenemos esa parte que se llama el quinto. Y así podríamos seguir sucesivamente en sextos, séptimos, octavos, novenos, décimos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues medio, tercio, cuarto, quinto, pues aquí están expresados en palabras, pero eso era necesario expresar eso de una manera numérica. Y para expresarlo de una manera numérica, entonces decidieron que esta partecita iba a recibir el siguiente nombre. Como solamente hay una partecita, esa partecita se va a llamar pero ¿qué? Un medio. Un medio. Y aquí también teníamos 1, pero ya no es un medio, sino un tercio. Y aquí, esta partecita ya no es un tercio, sino es un cuarto. Y aquí teníamos un quinto. Y obviamente esto podemos volverlo números, así que un medio podemos volverlo así, 1 sobre 2. Y ese 2 justamente reemplaza esta palabra medio, ¿sí? O sea que aquí dice un medio. Y acá un tercio, que sería por 3. ¿Por qué por 3? Pues porque dividimos la unidad en 3, como se van a dar cuenta ustedes acá. El medio, vamos acá el medio. Aquí está el medio. Porque lo dividimos en 2. Aquí lo dividimos en 4. Entonces por eso los pedacitos se llaman cuarto. Cuartos. Un cuarto. Solamente tenemos un pedacito. Y aquí entonces tendríamos un quinto. Un quinto. Y de esa manera entonces surgieron los números fraccionarios. Eran maneras de expresar estas cantidades más pequeñas que la unidad. Esto es más pequeño que la unidad, esto es más pequeño que la unidad y esto también. ¿Cómo se obtuvieron esas partes? Tomando la unidad y dividiéndola en partes iguales. En partes iguales, en partes iguales y en partes iguales. Entonces aquí ya podemos ver cómo es que funcionan los números fraccionarios. Y nótense ustedes que entre más grande es este número, que me dice cómo se llama la partecita, aquí como es 2 es medio, aquí como es 4 es cuartos. Entre más grande es este número de abajo, más pequeñita es la cantidad.